Quiero compartirles, bienvenidos a todos en esta mañana. Ustedes saben que estamos cada domingo aprendiendo uno de los temas muy importantes en la vida de la iglesia cristiana, acerca de la adoración de Dios. Hemos definido a la adoración de Dios como el acto reverente, respetuoso y sumiso que hacen los cristianos a Dios, primero por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros bajo la voluntad de Él. Porque no podemos adorar a Dios como nosotros queremos, ni como nosotros sentimos. Debemos adorar al Señor como Él lo desea. Adoramos a Dios no solo en primera instancia por lo que Él nos ha dado. Adoramos a Dios primero por quién es Él y segundo por quién nos ha dado. La adoración de Dios no la definimos en actos culticos como venir a cantar acá, porque todo hermano en Cristo tiene que hacerse una pregunta muy importante. Y la pregunta importante es si la adoración que yo ofrezco a Dios está siendo aceptada por Dios. Porque hemos pensado regularmente que la adoración que damos a Dios, Él lo recibe sin más, sin filtros, sin nada. Adoramos a Dios y Él recibe nuestra adoración. Pero el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, cada vez que adora, se pregunta y se preocupa porque la adoración que Él está dando sea recibida y aceptada por Dios. En realidad, Dios no necesita de nuestra adoración. Él es Dios, hermano. Él tiene demasiados ángeles, divinidades que le adoran. Para nosotros es un privilegio poder adorar a Dios, y para adorar a Dios debemos de hacerlo bajo sus santas escrituras. Los cristianos hemos definido adorar a Dios solo cuando venimos a la iglesia, cuando en domingos posteriores hemos visto que Dios en el Antiguo Testamento también ha dado muchas directrices para poder adorar a Dios fuera de la iglesia. Por tanto, es imposible adorar a Dios solo cuando se viene a la iglesia, mientras se deja de adorar a Dios en el resto de nuestros días. Desde que nos levantamos, cómo tratamos a nuestras parejas, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo vivimos en el trabajo, cómo tratamos a nuestros vecinos. En Levíticos, en especialmente, todo el libro de Levítico ha sido dado como una regla de santidad que Dios quería que el pueblo de Dios viva de tal manera que la adoración que exalta a Dios sea demostrada en cada aspecto de su vida y no solo en las actividades culticas del templo que era en ese tiempo. Para los que quieren más contexto, pueden ir a ver los videos que están grabados los días domingos. Y en esta oportunidad quisiera que como iglesia, en este mes que se recuerda, el mes de la Reforma, hoy me tocaba otro tema, pero quiero saltarme. Quisiera que veamos la adoración que ofrecemos a Dios mediante la autoridad de las Escrituras. Hace mucho tiempo, cuando vivieron los apóstoles, dejaron instrucciones a la iglesia. Pero cuando ellos murieron, cuando Jesús murió y quedaron los discípulos de los apóstoles, o como nosotros conocemos, los santos padres de la iglesia, y la iglesia fue creciendo, fueron aprendiendo, y así se fue perdiendo la generación en generación, hasta que llegaron muchos siglos, especialmente del siglo V para adelante, donde que la iglesia había caído en un momento de desesperación. Tanto así que los historiadores llaman a esos siglos como la edad oscura de la iglesia. No porque la iglesia se haya sido derrotada, para nada, sino porque las personas que estaban liderando a esa iglesia estaban viviendo de una forma que Dios no había mandado. Entonces llegamos al siglo XV más o menos, y Dios seguía instruyendo a las personas. Y hubo un hombre que estaba apasionado por la autoridad de la Escritura. Un hombre, y bueno, no solo uno, que por él surgieron antes de él y después de él, gente que cambió la historia de la iglesia
y nosotros conocemos como los reformadores. Los reformadores, en especial uno de ellos llamado Martín Lutero, fue un obispo que se dio cuenta que muchas prácticas de la iglesia no estaban de acuerdo a las Escrituras. En ese tiempo, y no hace mucho, mi padre me contaba, hablando de unos 50 años nomás atrás, que aún aquí todavía solo los obispos, solo los sacerdotes tenían la oportunidad de leer las Escrituras. La gente común no podía leer las Escrituras. Y mucho más en un tiempo donde que la mayoría era analfabeto. Y si era analfabeto y no sabía latín, que era el idioma conocido, mucho menos iba a saber griego o hebreo, en donde estaban escritas las Escrituras. Hubo hombres que se dieron cuenta que la base de la iglesia solo puede estar asentada no sobre el magisterio de la iglesia. La base de la iglesia no podía estar asentada bajo la autoridad de un hombre, llámese ese sacerdote, obispo, pastor o como hoy actualmente los falsos apóstoles y profetas. Los reformadores se dieron cuenta que la iglesia y el poder de la palabra no podían estar asentados bajo hombres, tampoco podían estar asentados bajo tradiciones antiguas. Se dieron cuenta que para que la iglesia recobre el poder que había tenido cuando Cristo había fundado su iglesia, la iglesia debía mantenerse bajo la autoridad de la Escritura. Por tanto, empezando desde John Whitfield, que dijo: yo tengo que traducir esta Biblia. Esta Biblia que el Señor nos había dado tiene que ser leída por todos. Él y más adelante Cipriano y Reina de Valera también no solo entregaron toda su vida a la traducción de la Escritura, entregaron sus propias vidas, tanto así que Whitfield fue asesinado y quemado por traducir las Santas Escrituras. Esa Biblia que ustedes tienen y que les cuesta traer a la iglesia, esa Biblia que les da vaguería leer, porque no podemos adorar a Dios mientras no tenemos un respeto a la santa palabra. No podemos adorar a Dios mientras no somos apasionados de las Escrituras. Esa Biblia que fue apasionada por los santos hombres que estuvieron dispuestos a dar toda su vida por ella, les cobró la vida para que cada uno de ustedes y yo mismo podamos hoy leerla. Entonces, cuando la Biblia comenzó a regarse al pueblo, la gente comenzó a leerla y comenzó a darse cuenta que el poder de la iglesia no estaba asentado bajo las palabras de la Biblia. Se dieron cuenta que el poder de la iglesia estaba asentado bajo tradiciones de hombres, que el poder de la iglesia estaba asentado bajo la visión de un pastor, de un sacerdote, y no estaban asentados bajo la palabra de Dios. No necesito irme a siglos antiguos solo para darme cuenta que hoy está pasando lo mismo. Como decía el pastor Samuel Pérez Millos, hoy lo que importa en un culto ya no es la exposición de la palabra. Lo que importa hoy en un culto es el show musical. Tanto así que algunos se escandalizan que si no hay alabanza, algunos han pensado que no puede haber adoración. Si nosotros analizamos un poco la historia tradicional, podemos quitar la alabanza de la reunión cúltica y aún así puede haber culto y adoración. Pero no puede haber adoración y culto si quitamos la Escritura y la exposición de la Escritura. Pablo le dice a Timoteo: no te olvides tú, como encargado de la iglesia de Éfeso, de exponer las Escrituras. No le dice: no te olvides de que falte alabanza, no te olvides de que falte el teatro, no te olvides de que falte esto. Pablo le dice: tú tienes un trabajo importante y es estudiar y exponer las Escrituras. Hemos llegado a un punto donde que cuando tenemos un programa tenemos que decir que hay que bajarle a la prédica 20 minutos para que nos alcance los teatros, que nos alcance la alabanza y nos alcance otras cosas. A ese punto hemos llegado a romper la adoración a la Santa Escritura. Y cuando hablo de adoración no me refiero a que la Biblia tiene que ser adorada, sino porque la palabra de Dios es eso, palabra del Señor. Martín Lutero se dio cuenta
eso. Se dio cuenta que la mayoría de cristianos estaban viviendo una vida no bajo los mandatos de la Escritura, estaban viviendo bajo la vida de lo que ellos creían que hay que vivir y sobre lo que los sacerdotes y pastores estaban enseñando. Nadie se preguntaba si la vida que vive está de acuerdo a las Escrituras. Los matrimonios solo escuchaban las prédicas del domingo, pero nadie se preguntaba si la forma en que están viviendo en realidad está de acuerdo a las Escrituras. La gente se olvidó de preguntarse si la forma en que están criando a sus hijos es la forma en que Dios manda que lo críen. Todo eso se olvidaron y creo que hoy nos ha pasado lo mismo. Nos hemos conformado con lo que dicen las iglesias, lo que dicen los pastores, lo que dicen los estudiosos, y nos hemos olvidado preguntarnos en realidad si la forma en que pienso, vivo y actúo en realidad es la forma en que Dios espera de mí en las Santas Escrituras. Por eso es muy importante, si hay una clave de todos los reformadores, es que estuvieron apasionados por la autoridad de la Escritura. Tanto así que se levanta un lema muy conocido como la sola Escritura. La sola Escritura solo nos enseña una sola cosa, que la palabra de Dios es la primera y última autoridad en la vida de la iglesia y del creyente por encima de las tradiciones y de pensamientos humanos. Nada puede estar por encima de las Escrituras. Ni siquiera la iglesia misma puede estar por encima de las Escrituras, que ya vamos a exponer lo siguiente. Pero ¿qué sucede actualmente? ¿Por qué hemos llegado a ese punto? ¿Por qué hemos llegado al punto donde que los predicadores que enseñan 1 hora parecen ser aburridos? En donde que 20 minutos y 30 minutos parece ser lo esencial. Donde que se ha reemplazado la exactitud de la Escritura, se ha reemplazado por una predicación elocuente. Tanto así que yo me recuerdo, y no estoy hablando de siglos, estoy hablando de par de años atrás, que cuando había un momento que cuando tú te hacías cristiano, uno soñaba con ser predicador, uno soñaba con ser maestro bíblico. Cuando uno se hacía cristiano, había en la iglesia una necesidad tremenda por amor a la palabra, por conocer la Biblia. Se querían ser teólogos, querían ser maestros, querían ser discipuladores. Pero hoy no. Hoy la iglesia ya no quiere ser maestros. Los hermanos ya no quieren ser pastores. Los hermanos ya no quieren ser teólogos. Hoy los hermanos quieren ser músicos. Hoy los hermanos quieren hacer giras. Ya no quieren levantar seminarios que estudien Biblia. Ya no quieren levantar grupos que estudien Biblia. Hoy se quieren levantar grupos que aprendan música. Y no es que estoy en contra de la música, porque soy músico. Lo que pasa es que jamás la Escritura puede estar por debajo de cualquier actividad humana dentro del contexto de la iglesia. Y para eso debemos entender algo. ¿Cómo ejerce Cristo la autoridad en el mundo? ¿Lo ejerce a través de los pastores? No. ¿Lo ejerce a través de las tradiciones? Tampoco. La palabra de Dios enseña que la forma en que Cristo gobierna es la iglesia que Él tiene, es a través del Santo Espíritu Santo que Él nos dejó. Y el Santo Espíritu que Él nos dejó gobierna a la iglesia solo a través de las enseñanzas que Jesucristo y sus santos apóstoles y profetas nos dejaron. Por tanto, podemos de alguna forma deducir que Cristo ejerce autoridad en la iglesia por medio de su palabra santa. Por tanto, una iglesia que no estudia, que no aprende y que no vive bajo su palabra, no está una iglesia viviendo bajo la autoridad de Cristo, sino bajo la autoridad de ideas humanas, de tradiciones sin sentido. ¿Y por qué? Hemos dicho que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Eso dice Timoteo. La palabra de Dios
es eso. Las Santas Escrituras es la palabra de Dios inspirada. Por tanto, si creemos que la palabra de Dios está inspirada por Dios, ¿qué significa que está inspirada? Que está siendo guiada, instruida por Dios. Si la Biblia es inspirada por Dios, entonces como hermanos en Cristo y como iglesia en Cristo, estamos obligados a vivir bajo la autoridad de las Escrituras, si en verdadmente creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Qué otra cosa es inspirada por Dios? De acuerdo a las Escrituras, nada. Nada es inspirado por Dios más que la santa misma palabra de Dios. ¿Y dónde quedan entonces aquellas palabras que ya vamos a mirar más adelante? No se me exaspere. Dios me dijo, Dios me habló, yo sentí, el Señor creo que me está guiando. ¿Dónde quedan entonces esas palabras? ¿Dónde queda la guía de una iglesia, de aquellos que practican pensando que Dios les está diciendo, de que Dios les está hablando, de que Dios nos está guiando? Lo primero que un cristiano tiene que hacer es ir a la única y principal autoridad de las Escrituras, que es la que Dios nos dejó. Ahora, más adelante el apóstol Pablo dice que Dios habla bajo dones también, que instruye, que enseña a otras personas bajo inspiración divina. Pero una cosa es clara, Dios jamás puede inspirar o revelar algo a una persona que esté contraria a las Santas Escrituras. Tanto así, como dice el gran teólogo que ya se nos partió, al señor R. Sproul, hemos confundido, y aunque los cristianos tenemos el respeto hacia la Biblia, en la práctica lo hacemos de menos. Tanto así, el testimonio de nosotros no es la palabra de Dios, hermano. Hemos confundido el testimonio con el evangelismo. Hemos confundido el testimonio, los teatros y todo, que nada de eso está mal, pero le hemos reemplazado como autoridad de la Escritura. Tanto es así que cuando usted va a un culto de supuesto avivamiento y poder, 20, 30 minutos de Biblia y lo demás son música, gritos, llantos, danzas, y no estoy nada de acuerdo, no es que estoy totalmente de acuerdo. Pueden pasar 2, 3, 4 horas. Cuando los verdaderos avivamientos desde la antigüedad, John Wesley, Jonathan Edwards y todos los grandes hombres que tenemos registros de los santos avivamientos, solo se dieron a través del estudio de la Santa Palabra. ¿Acaso no recuerdan, hermanos, la historia de Jonathan Edwards en su gran despertar, cuando comenzó a predicar el sermón Pecadores en manos de un Dios adorado? Se dicen que hacia 1 kilómetro de distancia se escuchaban los gritos de la gente arrepintiéndose porque Dios les iba a castigar. ¿Y cómo le dio? ¿Cómo se dio eso? Solo a través de las Santas Escrituras. John Wesley a través de las Santas Escrituras. David Branham a través de las Santas Escrituras. Pero hoy queremos que vengan avivamiento a través de los conciertos. Hoy queremos avivamiento a través de los teatros. No, hermanos. Creo que debemos regresar a la autoridad de las Santas Escrituras. Y quiero partir el punto que quiero hoy, todo lo que he dicho en esta introducción, argumentar cada uno de ellos. La iglesia de Jesucristo ha nacido bajo la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo nació bajo las enseñanzas de la autoridad de Jesucristo a través de las santas enseñanzas de Dios. Eso ya nos dice mucho. Eso nos dice mucho, hermano. La iglesia de Jesús nació bajo la predicación y la autoridad de las Escrituras. La palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios fue lo primero que fue anunciada. No fueron los conciertos. No fueron, si se han dado cuenta, revisen un poco YouTube, revisen un poco Facebook, Instagram, TikTok. Y lo que más hay no son predicadores, lo que más son músicos. Los que más hay
son supuestos salmistas, que no sé de dónde sacan esa palabra. La palabra de Dios ha llegado a nosotros mediante mucho sacrificio humano, guiados por el Espíritu Santo, para que hoy la iglesia la tome simplemente como algo más del culto, cuando la iglesia ha de tener en cuenta que la escritura no es algo más del culto. La escritura es lo principal del culto, porque es la autoridad única revelada de Jesucristo a través de su iglesia. Por tanto, como hermanos y como iglesia, debemos a la escritura respeto. Le debemos a la escritura confianza. Confianza, ¿por qué? Porque hoy queremos buscar ayuda en otras cosas y hemos abandonado la confianza en las escrituras. Eso se conoce como la doctrina de la suficiencia de la escritura, que quiere decir que en la escritura es suficiente para el cristiano. Hoy necesitamos de psicólogos. Y por cierto, yo soy psicólogo, pero hay que decirlo. Hoy la gente suele decirme, hermano, y cristianos, hermano, necesito conversar con usted porque estoy mal, necesito terapia. Y gracias a Dios, Dios me ha dado el conocimiento para a veces identificar cuando algunos necesitan arrepentimiento más que terapia. Hemos cambiado la palabra pecado por trastorno, pecado por problema psicológico. Hemos hecho a un lado la palabra, hermano. Entonces, la palabra de Dios no solo requiere de nosotros respeto. Eso significa que si la palabra de Dios es inspirada, debo de vivir bajo de ella, debo de respetarla. ¿Y cómo la respeto? Abriéndola, leyéndola, estudiándola. Usted no puede decir que viene a adorar a la iglesia si no abre su Biblia en su casa, hermano. Es imposible. Creo que está en un cristianismo equivocado, hermano. Totalmente. Usted no puede hablar de adoración a Dios si es que no pone su confianza en las escrituras. Y quiero decirles algo, hermano. Cuando una iglesia predica la verdadera palabra de Dios, no va a estar llena, va a estar vacía. Y me encanta. Ustedes ven el ministerio final de Cristo. ¿Con cuánto se quedó por ser un hombre que vivía bajo la autoridad de Cristo? Solo en una cruz. Y al final con 12. Pero la palabra de Dios no solo requiere respeto, no solo requiere confianza, también requiere lo más importante, sumisión. ¿Qué quiere decir eso de sumisión? Obedecerla tal como está. ¿Acaso se olvidan, hermanos, cuando la escritura fue abierta por el gran Esdras? Dice la palabra de Dios que Esdras abrió los rollos y comenzó a leer las escrituras. Entonces la palabra dice, entonces todo el pueblo, desde los grandes hasta los pequeños, se pusieron de pie, respetando la escritura con reverencia, lo escuchaban. Entonces yo no sé por qué algunos siguen pensando en este momento en la comida, están riéndose, están viendo los celulares. No, hermanos, hemos perdido la autoridad de las escrituras. Y yo estoy aquí para responder una pregunta, que la adoración que usted ha venido a dar sea aceptada por Dios. Y como pastor de una iglesia tengo que decirles que si usted no respeta la Biblia, si usted no pone confianza en las escrituras y si usted no vive bajo sumisión y autoridad de las escrituras, la adoración que usted está entregando a Dios no está siendo recibida por Él. Pero, ¿cómo estamos seguros que lo que estoy diciendo es verdad? Primero, no voy a demorarme, vamos a demostrar que todo lo que yo he dicho en este momento es verdad y real. Y ya los reformadores nos enseñaron que claro que fue real. Tanto así que cuando le llamaron a Martín Lutero y le dijeron, retráctate de lo que dijiste o te mataremos. Martín Lutero, después de estudiar la palabra de Dios, dijo lo siguiente: el Papa es el diablo, dijo. Primero. Después dijo, a menos que ustedes me demuestren con la escritura y me convenzan solo a través de la escritura
que lo que yo estoy haciendo estoy equivocado, me retractaré. De tal manera, no me debo ni al Papa ni a ustedes, sino a la autoridad de las Escrituras que han sido inspiradas por Dios mismo. Por tanto, mi conciencia esté libre, que Dios me ayude. Amén, dijo. Eso fue la palabra de Dios. Escuché decir una vez al pastor MacArthur que no importa si en una iglesia caiga oro del cielo, hermano. Si no encontramos evidencia en las Escrituras, ténganla seguro que es obra de Satanás. Es que todos nosotros, la mayoría de cosas que hacemos, lo atribuimos a la bendición de Dios y no nos preguntamos si viene de Dios. Saben, en el Antiguo Testamento se habla de que llegaron Moisés y tiró los brujos y los sabios egipcios cogieron varas, y porque Moisés lanzó la vara y la vara se convirtió en una serpiente, llegaron los otros, cogieron varas y también botaron y también se convirtieron en serpientes, porque Satanás es un maestro en disfrazar cosas que parecen que son igual a Dios. Y lo interesante es que nadie se está preguntando que si lo que está recibiendo o lo que está viniendo en verdad viene de Dios o viene de Satanás. Nadie se está preguntando eso. ¿Y por qué nadie se está preguntando eso? Porque nadie lee su palabra actualmente, la mayoría no la lee. Pero nosotros trataremos de hacer. Es interesante que la iglesia tiene que vivir bajo la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué? Dos razones. Porque Cristo vivió bajo la autoridad de las Escrituras. Vamos a mirar. El primer punto que quiero argumentar por qué la iglesia debe de vivir bajo la autoridad de las Escrituras es porque Cristo mismo vivió bajo la autoridad de las Escrituras. Y Cristo vivió bajo la autoridad de las Escrituras, como dice John Stott, por lo menos en tres aspectos: en su conducta, en su trabajo y en sus debates. Vamos a leer Mateo 4:4, un pasaje muy conocido. ¿Sí se acuerdan que habla en Mateo 4:4? Acerca de la tentación. Él respondió y dijo: Jesús se encuentra con Satanás y Satanás quiere hacerle tentar. Y cuando Satanás quiere hacerle tentar a Jesús, Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Listo, no hay debate. No hay debate, escrito está y punto. La palabra escrito está demostrando que Jesús respeta y se somete él mismo a la propia palabra de Dios. Él no está para debatir. Él no está para debatir si eso está bien o no está bien. Si está escrito, punto, se acabó el debate. No hay más, hermano. No sé por qué tenemos que darnos vueltas muchas veces en algunas acciones. Si escrito está, listo. Jesús utiliza, y tanto el apóstol Pablo utiliza mucho esta palabra, escrito está. En la boca de Jesús se ha utilizado demasiada la palabra, escrito está. ¿No habéis oído? Jesús tuvo que vivir la vida que él vivió bajo la autoridad de las propias escrituras que el Espíritu Santo inspiró, porque él no podía vivir en contra de las enseñanzas que él mismo había inspirado. Es imposible, hermano. Entonces, en este pasaje acabamos de mirar que la iglesia debe someterse bajo la autoridad de las Escrituras, porque Jesús vivió y se sometió bajo la autoridad de las Escrituras. Él podía cambiar la historia de las Escrituras, ¿o no podía? ¿Qué creen ustedes? ¿Podía Jesús decir, bueno, no lo voy a hacer? Claro que podía. Era Dios, hermano. Era el Señor.
La autoridad es la escritura es nuestra autoridad, pero por encima de la escritura está Dios, hermano. No puede la escritura estar por encima de Dios, es imposible. La escritura no puede estar por encima de Dios. Y Dios podía no cumplirla, pero Dios decidió Jesús en su forma humana vivir bajo la autoridad de la escritura. Por eso dijo, no. Él podía comenzar a debatir con Satanás, convencerle a Satanás. ¿Y por qué no le predicó? ¿Se han preguntado por qué Jesús no le predicó a Satanás y no le dijo, arrepiéntete, que el Señor te ama? Creo que eso es un tema que lo encontramos respuesto en el libro de Enoch, pero otro día lo veremos. La conducta de Jesús estuvo evaluada bajo la conducta de las Escrituras, y aunque Él como Dios podía no cumplirlas, decidió vivir bajo la propia Escritura. Veamos Mateo 26:52. Mateo 26:52. En la vida de Jesús, no solo su conducta y su comportamiento estaban basados en la Escritura, sino también su misión y su trabajo. Jesús no vino a hacer lo que Él quería. Jesús vino a cumplir y hacer lo que las Escrituras decían que Él debía hacer. Pero nosotros podemos nomás hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Mientras nuestro Santo Señor se vivió, miren lo que dice. Pedro sale con una espada y le corta la oreja al soldado que le iba a llevar a Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, vuelve tu espada a ese lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. Sigue, hermano. Escuchen lo que dice Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que no me dará más de 2 legiones? O sea, Jesús dice, ¿acaso no piensas que yo puedo hacer eso? Le dice, no, con toda autoridad. ¿Acaso no piensas que yo puedo hacer eso? Pero escuchen lo que responde. Pero como dice, se cumplirán las Escrituras que es necesario que así se haga. O sea, Jesús está diciendo, mira, Pedro, yo tengo un trabajo, pero no puedo. ¿Tú crees, Pedro, que yo no puedo hacer lo que me da la gana? Claro que puedo hacer lo que me da la gana, pero tengo que, mi trabajo, hacerlo bajo las santas Escrituras que así dijeron que yo lo haga. La conducta de Pedro se rigió bajo las Escrituras. Y no solo la conducta de Pedro, sino la misión y el trabajo de Pedro. Muchos hermanos están haciendo obra en el Señor. Muchos hermanos están haciendo trabajo en el Señor. Y les pregunto, y a todos los que me ven, ¿se han preguntado si su trabajo está bajo las Escrituras? ¿Se han preguntado si su misión, si su evangelismo están autorizados por las Santas Escrituras? Porque ustedes pueden estar haciendo una labor evangelista que tal vez Dios nunca les mandó a hacer. O tal vez están haciendo de un modo que Dios no es el modo adecuado que Dios les mandó a hacer. Actualmente vemos demasiados hermanos en Cristo haciendo obra con todo el corazón, con toda la pasión, con toda la intención de manera no bíblica, hermano. ¿Conocen a los mormones? ¿Conocen a los adventistas? ¿Conocen a los testigos de Jehová? Ellos hacen obra evangelista de una manera asombrosa, pero no lo hacen de manera bíblica. ¿Qué les hace pensar que la obra que ustedes pueden estar haciendo sí es bíblica? Si ellos atrás tienen académicos. Es muy importante que conozcamos que lo que nosotros hacemos, al igual que Jesús, no fue a hacer obra solo porque quería. Jesús, cada etapa de su trabajo, tenía que hacerlo bajo las directrices de la palabra de Dios. Muchas veces en mi obra, en mi trabajo pastoral, me han dicho muchas cosas. Hermano, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, ¿por qué no hace esto? La pregunta muy importante que yo me hago no es tratar de agradarles en las cosas que ustedes creen que debería hacer. La pregunta que me hago yo mismo es si estoy cumpliendo las cosas que el apóstol Pablo mandó que los pastores deberían hacer, hermano. Eso es lo más importante en la obra ministerial. Tratar de cumplir la obra como Dios desea que se lo haga. ¿Saben por qué existen demasiadas iglesias? ¿Saben por qué existen demasiadas denominaciones? Por una simple razón.
Cada quien quiere hacer obra como ellos piensan que así Dios se agrada. Pero nadie se ha preguntado a pensar si la obra como Jesús, nadie se preguntó, se está poniendo a pensar como Jesús, si la obra que está haciendo están de acuerdo a las directrices de la Santa Escritura y autorización de las Santas Escrituras. Hay hermanos que se quieren creer mejor que el apóstol Pablo, haciendo obras sin pertenecer a ninguna iglesia. ¿Conocen? Yo demasiado, hermano. ¿Saben? ¿A qué iglesia pertenecía Pablo? Va a decir que no. Sí, pertenecía a una. ¿A qué iglesia pertenecía? ¿Quién sabe? ¿Cuál era la iglesia que pertenecía Pablo? A la de Cristo, dicen algunos. No. La palabra de Dios enseña en Hechos capítulo 10 y 11 que Pablo pertenecía a la iglesia de Antioquía, hermano. Y Pablo dice que cada vez que él iba de misiones, venía 2, 3, 4, 5, 6 meses se iba de misiones, él llegaba a la iglesia a dar cuentas a la iglesia. Él era apóstol, pero en la iglesia había obispos y ancianos, y como apóstol tenía que venir a la iglesia y decir: hermanos, esto ha hecho Dios a través de mí allá. Pregunten si ahora uno de esos apóstoles quiere dar cuenta a la iglesia. Pregúntenles que nos den cuenta qué andan haciendo. Es fácil hacer obra como nosotros queremos. Pero si en verdadmente somos apasionados de la Escritura, debemos tener respeto, confianza y sumisión a las Escrituras. La tercera cosa es que Jesús no solo vivió bajo la autoridad de las Escrituras en su conducta y en su comportamiento, sino también en su trabajo, pero también bajo sus debates. ¿Se acuerdan que cada vez que Jesús debatía con los fariseos y con los saduceos solía decir: la Escritura dice, o no han oído como dijo Moisés y los profetas? A Jesús no le escuchan decir: yo pienso, yo creo, es mi opinión. Cuando hay asuntos de la iglesia, vea, cuando vaya a reunirse en el colegio, ahí diga: yo pienso que para Navidad mejor no está bien el chancho. Ahí crea y opine. Pero en la autoridad de las Escrituras, Jesús nunca usó yo pienso, yo creo, yo siento, sino la Escritura dice que así lo hacían los santos profetas. ¿Cómo cambiar a la vida de una iglesia? Si en vez de decir yo pienso, yo creo, yo siento, lo primero que mencionáramos es: pero hermano, la Biblia dice que así deberíamos hacerla. Cuando cambiemos nuestras palabras por el yo creo, porque el yo siento, en vez de... ¿Por qué hay hermanos que no están sirviendo en la iglesia? Porque ellos creen, porque ellos sienten. Porque si en verdad obedecieran a la Escritura, estarían haciendo, hermanos. No están respetando ni teniendo autoridad a la Escritura, hermano. Ni siquiera su santo Señor, a quien dicen seguir. Ni siquiera su santo Señor, a quien dicen obedecer y ser seguidores de Él, se rehusó a vivir bajo la Escritura. ¿Cuánto más nosotros, pobres hombres, amados hermanos? Mi segundo punto para, oiga, que bestia cómo se va el tiempo. O alguien creo que adelanta ese. La segunda razón es que la iglesia debe vivir bajo la autoridad de las Escrituras. 1, no solo porque Jesús vivió bajo las Escrituras. 2, sino porque la iglesia mismo vivió bajo la autoridad de las Escrituras. Vamos a ver 2 de Timoteo 3:15, 16. Pasaje conocido, ¿no? No, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso: escuchen, ustedes si quieren vivir bajo la autoridad de la Escritura, ahí lo tienen todo. Y cuando hablo de todo, no me refiero que ahí habla si el Facebook es pecado, no. Porque hay cosas que no están en la Biblia.
pero que hay principios bíblicos que sí nos pueden completar. Por ejemplo, si alguien me pregunta a mí, oiga hermano, pero tener Facebook es pecado. Pues la Biblia no lo dice que tener Facebook es pecado, pero la Biblia sí enseña que cualquier cosa que ocupe más tiempo que debería ocuparlo Dios, sí lo es. Como decía John Piper, un gran pastor, anoten, yo cuando les digo a estos hermanos, anoten para que vayan a escucharlos. John Piper dijo una vez que en la santa soberanía de Dios, al crear Facebook, porque yo sé que lo creó Mark Zuckerberg, pero Dios lo permitió. En la santa soberanía de Dios, al crear Facebook, solo nos demostró que era mentira que los cristianos no tienen tiempo para Dios, porque pasan demasiado tiempo en el Facebook. Las redes sociales solo nos mostraron que ha sido mentira que no hemos tenido tiempo para Dios. Ha sido mentira, hermano. Porque te puedes entrar al TikTok y tranquilamente te vas 1 hora, hermano, 2 horas. Así que en la soberanía de Dios fue creado y permitido eso solo para demostrarnos a nosotros que ha sido mentira, que nunca tuvimos tiempo para la escritura o para la lectura. Hay cursos de estudio bíblico y ni viene, ni asoma. Y todavía piensan, ¿ustedes creen que Jesús faltó un estudio bíblico? Si dice la palabra de Dios que a la edad de 12 años ya estaba metido en la iglesia, que los papás tenían que irle a sacarle. Dijo, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te perdiste? Van en la mañana y en la tarde se acuerdan que no ha estado Jesús. Qué padres, ¿no? Y Jesús le dice, en los negocios de mi Padre debo estar. Pero es lamentable ver cómo padres, en vez de guiar, instruir o obligar a la gente a ir a la iglesia, prefieren que vayan a otros lados en vez de aprender las escrituras. ¿Saben por qué? Porque no hay respeto, sumisión, autoridad hacia las santas escrituras. Quiero decirles algo que no estoy diciendo a nadie personalmente. Si el Espíritu Santo les está llegando, que les llegue, hermano. Vamos a ver por qué. Entonces, la palabra de Dios dice en Hebreos, ¿por qué la iglesia vivía bajo la autoridad de las Escrituras? Una de las principales razones por cuales la iglesia vivía bajo las santas Escrituras es porque solo la Escritura tenía el poder para salvar. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa viva? O sea, tiene poder. No mis palabras. Mis consejos pueden animarle, pero pueden acabarse. Pero solo un consejo divino puede durar para siempre. Pero no solo eso. La palabra de Dios no solo es viva y eficaz. Perdón, no solo es viva, también es eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? Que solo la palabra de Dios puede dar resultados. Yo puedo aconsejarle muy bien, pero solo la palabra de Dios puede producir en usted un resultado. Y así todavía no la lee, no la estudia, no la vive, no la alimenta, no la come, hermano. ¿Se acuerdan, mis queridos hermanos, cuando dijeron y vinieron las primeras vacunas al COVID acá en el Puyo? La gente que quería vacunarse, porque otros decían que es del diablo. La gente que quería vacunarse, ¿cómo peleaba? No, la vacuna, la vacuna. Así que hubieran deseado la palabra de Dios. Más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué pasaje para hacer un análisis teológico y psicológico de esto? Muchos hermanos suelen venir y decir, no sé lo que siento, no sé por qué estoy ansioso, no sé qué tengo en mi corazón. Las terapias psicológicas pueden ayudar en tu conducta y en tu emoción, pero nunca podrán hacer lo que la terapia bíblica hace: penetrar cosas que ni siquiera tú mismo entiendes, penetrar cosas hasta el alma, penetrarte el espíritu, penetrarte los tuétanos, las coyunturas, penetrarte. Solo la palabra puede penetrar y discernir tu alma
cosa que ni tú mismo entiendes por qué o dónde tienes que ir, hermano. Por lo más, ni un análisis funcional de la conducta puede hacer eso. Si usted es de esos hermanos que no sabe por qué siente, por qué llora, por qué se comporta, ni siquiera se entiende a sí mismo, lea la escritura, porque él le va a hacer un diagnóstico como un escáner, como una resonancia, que solo ella va a descubrir en qué parte usted tiene que golpear y sanar. La iglesia vivió bajo la autoridad de las escrituras porque entendía que solo la escritura puede salvar, solo la escritura puede cambiar. No los teatros, no los videos. Esos pueden ser útiles para llevar el evangelio, pero no, hermano. En internet vi que en Guatemala se ha creado la iglesia bar. La iglesia bar es una iglesia igualita a un bar, lo mismo, sino que la palabra bar es bendición, adoración y restauración. Tú llegas y hay pantallas, hay así lugares, pero no hay cerveza, nada, no, pero hay colas y así. Llegas como un bar, lo más, no hay más, mejor dice. Y yo estaba viendo en los comentarios y yo le decía al pastor ese que se ha inventado eso, si ustedes vayan y pongan iglesia bar, los mismos incrédulos critican eso. Entonces yo hice un comentario y le decía, si ni los incrédulos se creen eso, es suficiente para rechazarlo. ¿Sí o no, hermano? Ni los incrédulos se creen tal cosa. Que algunos decían, está chévere de irse a tomar unos traguitos. Se burlaban. No creo, hermano. Hemos cambiado la autoridad de las escrituras por todo, menos por ello, que es más importante. La segunda, la iglesia debe vivir bajo las santas escrituras porque la iglesia lo vivió para la predicación de la salvación y porque la iglesia lo vivió para el servicio. Pablo le dice a Timoteo, te ordeno, Timoteo, que cuando la iglesia se reúna, prediques, exhortes, animes y hagas lectura bíblica. La lectura bíblica es una parte fundamental de las escrituras. Pero sí se han dado cuenta que los mayores predicadores, exponentes, elocuentes, solo citan la palabra, pero ya no la hacen leer a la iglesia. ¿Se han dado cuenta? Yo sí, hermano. Ya no hacen lectura pública de las escrituras. Se arman un buen sermón y los que saben homilética ya saben. Pero la escritura dice, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, yo te pido que sepas cómo debes comportarte en la iglesia, que es la casa de Dios, iglesia, columna, baluarte de la verdad. Por eso tenemos el nombre, creo, ¿no? Porque la iglesia es el fundamento, columna y de la verdad. Solo los servicios que hacemos, analizados bajo la escritura del creyente. La palabra de Dios es la única autoridad para la fe cristiana, hermano. No hay otras. Las tradiciones de las iglesias antiguas nos pueden servir para mirar cómo ellos lo hicieron, cómo ellos lo entendieron. Pero las tradiciones no pueden servir como guía autoritativa. Es más, si una tradición contradice un principio bíblico, debe ser desechado. Pero cuando una tradición no contradice un principio bíblico, debemos, con mucha sabiduría, tomarla en cuenta. ¿Qué es una tradición para aquellos que tal vez no me entiendan? Una tradición es, por ejemplo, hablemos del servicio de las mujeres o de las damas, lo que sea. No hay en la Biblia, ¿no? Entonces alguien podrá decir, pues, no hagamos, pues. Pero en la Santa Iglesia, a través de los siglos antiguos, hermanos se preguntaron lo mismo. Y la iglesia antigua hizo y actuó de cierta forma. Y nosotros cuando vamos a hacer eso, vamos a ellos, a ver cómo ellos lo hicieron, para tratar de nosotros apegarnos en lo más posible a cómo lo hicieron ellos, mientras no contradiga la escritura. ¿Me entiende, hermano?
Por eso la tradición es importante. Así que la sola escritura no nos enseña que no debemos aprender de otras cosas. La sola escritura nos enseña que aunque debemos aprender de otras cosas, de la tradición y de la iglesia y de la razón, la Santa Escritura nos enseña que solo la autoridad es la primera y última autoridad en este tema. Y por último, la iglesia vivió bajo la Santa Escritura porque el Espíritu Santo guió a la iglesia bajo vivir bajo ella. Vamos a analizar un texto polémico porque no creo que puedo terminar esta prédica sin leer este texto. Juan capítulo 16, versículo 13. Es imposible terminar la autoridad de las Escrituras sin analizar este texto. Juan capítulo 16, versículo 13. Búsquenlo, los que tienen Biblias, y si no al frente, pues la leemos. ¿Lo tenemos? En este pasaje, Jesús está enseñando que Él ya se iba a ir, pero iba a quedar alguien que se llamaba el Espíritu Santo. Escuchen lo que dije Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, de verdad, Él os guiará de toda la verdad. Entonces, cuando la gente lee este pasaje, enseña que no hace falta leer la Biblia, que no hace falta estudiarla, porque el Espíritu Santo te va a guiar en lo que tienes que hacer, y por eso es que hay muchas herejías, por eso es que hay muchas iglesias en cada barrio, porque cada quien siente que el Espíritu les está guiando. Pero ojo lo que dice el pasaje. Porque no hablará por su propia cuenta. Eso significa que el Espíritu Santo no le va a mostrar cosas que Jesús no dijo. Segundo, sino que hablará de acuerdo a lo que oyere y os hará saber las cosas que ustedes sabrán y escucharán. En otras palabras, el Espíritu Santo no va a enseñar cosas que Cristo no enseñó. Y segundo, el Espíritu Santo les va a recordar cosas que ustedes ya sabieron. Pero si no leen la Escritura, ¿qué cosas les va a recordar? ¿Qué cosas les va a recordar? ¿Qué les va a recordar? No, es que yo siento. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien viene y dice, y hermanos, yo vi y el Señor me llevó al infierno y ahí estaba un hombre y yo lloraba y el Señor me pasó mis pecados? Vaya, Señor, a otro lado. La Biblia no enseña eso. No, pero es que el Señor me llevó. Es que el Espíritu Santo, hermano, no va. O sea, el testimonio de Él quiere ponerle a la par con la santa autoridad de las Escrituras. ¿A quién creemos? Y ojo, usted me dice, hermano, ¿usted no cree en eso? Hermano, yo soy como Jesús. No estoy para debatir con el diablo, hermano. Escrito está, ¿se acuerdan? Señor Jesús, si tú haces eso, me adorarás. Jesús no vino y dijo, a ver, cuenta un poquito más. ¿No? Jesús dijo, escrito está. Una vez le dijo un hermano así, escrito está que en el libro de Apocalipsis, la Biblia no enseña el cielo que tú me estás mostrando. No, es que Dios me guió, tú no sabes. Escrito está, hermano, no hay eso en el cielo. Y no porque haya cosas que no está, porque está diciendo cosas que la Biblia no enseña, hermano. Escrito está. Hebreos, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después del juicio. No, nadie puede salirse del infierno, hermano. ¿Y qué pasó entonces con ellos? La respuesta más factible es que tuvo médicamente se conoce que gente muere para el corazón, pero después vuelven a revivirse. El otro día me hizo un hermano una pregunta así. Me decía,
que si la Biblia dice que los muertos no resucitan y que solo resucitaremos cuando venga Cristo, ¿por qué Lázaro resucitó entonces? O sea, él salió del infierno, ¿no es cierto? Es que Lázaro no resucitó, yo le dije, es que Lázaro volvió a revivir. Y eso hay que entender dos conceptos diferentes. ¿Qué significa resurrección? Volver a revivir, por supuesto. Pero la resurrección que nosotros esperamos, ella que era que una vez que resucitas, nunca más volverás a morir. ¿Murió Lázaro? Sí murió. Entonces, él no resucitó como la Biblia dice que resucitaremos. Él solo volvió a vivir, o resucitó, mejor dicho, de una forma especial que el Señor tuvo en su autoridad. Bien dijo el doctor Carson, qué suerte que Jesús dijo, Lázaro, levántate, porque si hubiera dicho, solo levántate, todos los muertos de Jerusalén hubieran levantado. Que el poder de Dios es potente, hermano. Amados hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros? Efesios capítulo 2:20. ¿Por qué la iglesia tenía autoridad sobre las escrituras? Aquí está, porque fueron obedientes a las enseñanzas de los apóstoles. Efesios capítulo 2:20 enseña que solo existe un fundamento. ¿Qué dice? Ustedes van a edificarse sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Pero cuáles apóstoles y profetas está hablando ahí? Los de hoy. Los que fueron. Sino la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. El apóstol está enseñando que la iglesia tiene la obligación de aprender solo las enseñanzas dadas por los santos apóstoles de Jesucristo y los profetas. En otras palabras, la iglesia tiene solo la autoridad de aprender este libro. No de nuevos profetas, no de nuevos apóstoles, no de nuevos, ¿qué más saben decir? Ungidos. Solo a través de las santas escrituras. Ahora, ¿pero qué pasa si viene un apóstol de esos nuevos que andan por ahí y enseña algo bíblico? Porque puede enseñar algo bíblico, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya no le necesitamos, pues entonces. Porque está en la Biblia, pues no. Es que, hermanos, ¿quiénes fueron los encargados para exponer las escrituras en la iglesia primitiva? Los pastores, hermanos, los obispos, los ancianos. Y en todos los siglos, jamás asoma un apóstol. Y en el siglo 1, 2, 3, nadie. Hasta 1990, la calle Azusa, Estados Unidos, con el nuevo despertar. No quiero decir que ese poder del Espíritu Santo no puede ser verdad, para nada. No me interpreten mal. Lo que quiero decir es que todo que contradiga la fuente y el cimiento de las Escrituras no puede ser aceptado como verdad, sea de quien venga, hermano. Ahora, si la palabra de Dios me dice que ya no hay apóstoles, porque Pablo dice, yo fui el último apóstol, y viene algún apóstol, y por eso es que ya no me invitan, me siento mal, pero no importa. Cuando he estado ahí y dicen, no, es que el apóstol, cuando digo eso dije, ya, Señor, protégeme, Señor. Amados hermanos, creo que la iglesia y lo que hoy estamos diciendo, eso hicieron los reformadores. Y usted dirá, hermano, esto es frío, esto es muy abstracto. Para nada, hermano. Si Jesús se vivió bajo las Escrituras, si el mismo Santo Espíritu que supuestamente hace caer a la gente, hace hacer esto, ¿saben qué dice Pablo entrando a los Corintios? Si entras a una iglesia y la gente los ve que andan como locos ahí, paren eso, paren. No pueden andar haciendo eso. Y si alguien habla en lenguas, que interprete, si no, cállese. Pero nosotros no. El Espíritu me guía.
Si Pablo estuviera ahí, hubiera dicho, respeta al Santo Espíritu. Control, orden, ¿sí o no? ¿Puede la gente hablar en lengua? Sí, hermano. ¿Puede tener visiones? Sí, hermano. Yo no soy cesacionista, yo soy continuista, pero no puede hacerse las cosas contrario a las Escrituras. No pueden hacerse las cosas que la Biblia no manda. Así que en este mes de la Reforma, les exhorto y les animo a ustedes a que regresemos al respeto, a que regresemos a la confianza y regresemos a la sumisión que solo las Santas Escrituras nos dan. Por eso se dice que los obispos, 1 Timoteo capítulo 3, sean aptos para enseñar. Con todo respeto, hermano, todos podemos predicar, todos podemos evangelizar, pero el estudio de las Santas Escrituras, de acuerdo al Pablo y al Santo Espíritu, ha sido dada solo a aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, porque Dios mismo les ha entregado el don de la enseñanza, como dice Romanos capítulo 12. Pablo dice, traza la palabra con exactitud. Por eso yo oro y oren, porque mañana todos los predicadores de la iglesia tienen la evaluación. Y déjenme decirles que si no pasan, no van a predicar, hermano. Por lo más. Porque ya se les ha enseñado. Y como obispo y pastor de esta iglesia es mi deber que si por estos ojos pecadores no pasan, tengan muy en duda que hubieran pasado por los de Pablo o los de Cristo. Porque dice Pablo, por eso dice Pablo, les exhorto y les animo a que no se hagan maestros. Ve Pablo animando. Porque los maestros serán juzgados con más severidad. Ese ánimo de Pablo, me encanta ese ánimo. Porque ese ánimo, en vez de decir, entonces ya queda, me hace temer y entregarme todo, hermano. Porque la santa palabra de Dios es en quien se fundamenta la santa iglesia. Por tanto, debe ser expuesta, enseñada y creída, respetada, confiada y bajo la autoridad de ella por todos aquellos que dicen amar a Cristo. Ese es el legado de la Reforma, que fue el legado de Cristo, mejor dicho, que la Reforma lo volvió a sacar y que hoy la iglesia del siglo XXI necesita, creo, nuevamente volver a recordarla. Amén. Amén, hermano. La palabra de Dios dice, si alguien ve en necesidad a algún hermano y no hace nada por ayudarle, el amor de Dios no está en él. Mi hermana ha traído unos limoncitos. Es la autoridad de Cristo ayudarles, no regalándoles dinero, sino comprándoles el fruto de su trabajo. Ahí están unos limones con una funda para que podamos ayudar a la hermana que está en necesidad, para que ustedes la compren.